vamos a continuar con el estudio de hace 8 días, la necesidad de una palabra. Un día yo le dije a un pastor, ¿sabes qué? Miren, ojalá que me puedan entender. A veces no necesitamos, siempre necesitamos orar, siempre. Y siempre necesitamos que oren por nosotros, ¿sí? Pero a veces necesitamos algo más. Necesitamos una mano sobre nuestro hombro que nos diga tranquilo, aquí estoy, no te preocupes, ¿sí? Alguien con quien llorar, ¿verdad? A veces necesitamos una palabra de ánimo, que nos levante. Y dijimos la semana pasada, hay 2 palabras que se encuentran en la Biblia que fueron traducidas en 2 maneras. La palabra que quiere decir logos. La palabra logos significa la palabra que está escrita en la Biblia, ¿sí? Pero la palabra rema es una declaración individual, es algo que viene de parte de Dios, que obviamente habla a nuestro corazón. Es una declaración individual, colectiva o para dar una instrucción específica. Y dijimos que la depresión y el orgullo son los principales enemigos de la fe. La depresión, hemos estado deprimidos, nos ponemos tristes, a veces ya no confiamos en la palabra del Señor. Eso es lo que hace la depresión, que nos aparta de la palabra de Dios. Entonces la depresión y otra cosa es el orgullo, que son principales enemigos de la fe, la depresión y el orgullo. ¿Por qué? Porque la depresión nos lleva a la incredulidad y el orgullo nos lleva a la autodependencia, es decir, yo solo puedo. Y créanme que no se puede. Mucha gente está fuera de la iglesia hoy porque ellos piensan que ellos pueden sin la ayuda de Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? Porque sabemos que necesitamos a Dios. Cada día, cada instante. Hebreos 4:12, en esta versión dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Tiene qué? Poder y tiene vida. Dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Fíjense, esa palabra, la palabra ser, significa 3 cosas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando Dios habla una palabra, cuando Dios te dice, te voy a sanar, está afectando nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, muchos de nosotros necesitamos sanidad en el alma, ¿sí? Mientras estábamos cantando, yo me imaginaba, Guillermina, ¿te gustaba cantar cuando eras joven? Bueno, más joven. Poco. ¿Ahora has cantado más que cuando joven? Sí. Rosa, ¿le gustaba cantar cuando era joven? Bueno, más joven, ¿verdad? Y es más fácil. Sí, y es más fácil, ¿no? Yo me acuerdo de mi hermana, teníamos nosotros una consola, ¿se acuerdan las consolas aquellas? Y todo el día, creo que todo el día teníamos música ahí en la casa, ¿no? Lástima que pues no eran cantos cristianos al principio. Después, gracias a Dios, la consola se convirtió también. Pero a mí me gustaba mucho cantar. A pesar de ser una persona triste, me gustaba mucho cantar. Claro que cantábamos canciones tristes. Raferi, ¿te gustaba cantar? No mucho, ¿eh? Sí, no, sí. Y bueno, ahora que conocemos a Cristo, obviamente esa depresión que había se transforma en gozo.
Y esa tristeza que de repente aparece cuando nosotros empezamos a adorar al Señor, se cambia. Entonces, dice ahí que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, penetra a lo profundo de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso es bien importante leer la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos sanidad, encontramos liberación para nuestra vida, para nuestro corazón. Y dice, allí examina nuestros pensamientos. Fíjense, la misma palabra, examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos nuestros pensamientos. Entonces, a veces nosotros, miren, por ejemplo, hay personas que dicen groserías, ¿sí? Hay personas, yo era uno de los que decía groserías. El asunto es que cuando nosotros leemos la palabra, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Una palabra corrompida, ¿qué es? Una palabra podrida. La mentira es una palabra podrida. Las maldiciones son palabras podridas. Entonces no necesitamos decir eso. No necesitamos hablar eso. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces sabemos que a Dios no le agrada que nosotros estemos o mintiendo o diciendo groserías o chismeando o lo que sea, ¿no? Porque son palabras ¿qué? Podridas, ¿sí? Corrompidas, dice la palabra, pero son palabras podridas. Entonces imagínate que alguien viene, y tengan mucho cuidado con esto, porque alguien viene y nos empieza a chismear. Quiere decir que nos están metiendo palabras podridas en nuestro oído. Entonces imagínense, ustedes acaban de trapear ahí en su cuarto, su casa, acaban de trapear y de repente entra alguien con toda la intención, así con sus zapatos llenos de lodo. ¿Qué van a sentir ustedes, honestamente? ¿Sí? Bueno, eso es exactamente lo que sucede cuando alguien viene y nos empieza a chismear. Fíjense cómo nos deja nuestro corazón. Fíjense cómo nos deja nuestra mente. Nosotros empezamos a pensar. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar, Guillermina, a veces te mandan palabras podridas a través de un papel. ¿Y tú qué vas a hacer? Señor, te presento este papel que me mandó la doctora y te digo, Señor, si hay algo, sáname. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Entonces, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y Dios interviene en nuestras vidas en muchas formas, en muchos tiempos, pero también Dios interviene en la vida de otras personas en muchas formas y en muchos tiempos, con el propósito de que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Dice el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el primer deseo de Jesús en el Padre Nuestro? ¿Se acuerdan? Que el nombre de Dios sea santificado. No es venga tu reino. Ese no es el primer deseo. El primer deseo es que el nombre del Señor sea santificado. Cada vez que nosotros venimos aquí, adoramos al Señor, el nombre del Señor es santificado. Cuando cantamos con todo nuestro corazón, pero también con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios desea que su pueblo santifique el nombre de Dios. Entonces, el problema, hermanos, es que cuando nosotros queremos que la gente santifique el nombre del Señor, pero muchas veces nosotros cuando compartimos el Evangelio, lo compartimos por obligación y a veces por nuestro propio esfuerzo. Miren, generalmente yo he escuchado personas que cada sábado, cada domingo, ellos van a las casas y ellos llevan el evangelio, entre comillas el evangelio. En realidad van llevando información, no van llevando el evangelio.
van llevando información. Y no es igual llevar información a llevar la palabra, porque llevar la palabra involucra la autoridad de Dios. Amén. La autoridad de Dios. Entonces, cuando nosotros llevamos información, es decir, cuando nosotros compartimos el evangelio por obligación, estamos llevando una religión por obligación. Entonces, ¿por qué no se salvan las personas? Porque llegamos en un punto en que las personas no quieren escuchar de religión. Ahora, cuando tú sientes en tu corazón el deseo de ir a una determinada casa y compartirles de Jesucristo, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya Dios está tratando contigo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Dios siempre quiere bendecirnos. Dios siempre quiere bendecir a la gente de allá afuera, pero no siempre. Miren, hay tiempos específicos donde Dios interviene. ¿Por qué? Porque su plan es ese, ¿sí? Su plan es ese. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Qué afirma entonces? Dice, la palabra está cerca de ti. Esa palabra, la palabra, es el rema. El rema está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Es decir, cada uno de nosotros, escúchenme bien, todos tenemos una palabra, un rema de Dios para las personas. ¿Sí? Dice, la tienes en ¿dónde? En tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra de fe que predicamos, el rema de Dios, el poder de Dios, no pues te tengo que compartir el evangelio porque si no me voy a ir al infierno. No, te comparto la palabra de Dios porque tú necesitas reconocer al Señor en tu vida. Cada hijo de Dios tiene un mensaje específico de acuerdo al ambiente donde se desarrolla. Por ejemplo, yo conozco por lo menos Ramferi y mi hermana, ellos tienen un don de evangelismo, ¿sí? Dios te está llevando con gente nueva y con gente no tan nueva. Dios te pone una palabra y tú le hablas. Ahora, escúchenme bien, porque a veces nosotros llegamos con unas personas que no conocemos y le empezamos a hablar de Cristo, luego. Pues si la persona se va a morir, sí, háblale de Cristo, aunque no la conozcas, ¿sí? Aunque ni sientas el mover del Espíritu Santo, por lo menos que se lleve esa información, ¿sí? El asunto es que a veces, miren, para ganarse a una persona para Cristo, a veces hasta tienes que ver fútbol con ellos. ¿En serio? O sea, no te gusta el fútbol, detestas los deportes, ¿sí? Pero muchas veces Dios te va a llevar con esa persona que ama los deportes y estás allí y de repente el Señor te dice, ahora sí, háblale de Cristo. ¿Sabes lo que hizo Dios? Y tú están preparando el terreno para que la palabra llegue a sus corazones. Hace muchos años, yo a la iglesia, yo era el pastor de jóvenes y a la iglesia llegó un muchacho que había sido homosexual, ¿sí? Entonces llegó a la iglesia, se convirtió a Cristo. ¿Y saben quiénes eran sus amigos? Los homosexuales. ¿Por qué? Porque salió de allí. Entonces vino un día y me dice, David, quiero que me acompañes por favor a visitar a algunos de mis amigos. ¿Ok? Y fui con ellos. Él los había invitado a la iglesia vez tras vez por años, y ellos no habían ido. Entonces, cuando yo llego, yo no les empecé a hablar de Cristo, yo los empecé a conocer. Uno de ellos era ingeniero, otro era estilista,
No me acuerdo qué más eran ellos. Entonces, la primera impresión que tuvieron de mí es: este pastor es diferente. Entonces mi amigo nada más, o el hermano nada más estaba esperando a ver a qué horas les hablaba de Cristo. Y la primera vez yo no les dije nada. Y luego me invitaron a la casa de uno de ellos. Y tenían un bautismo católico. Y yo fui a la fiesta, no a la reunión. Y yo no les dije nada. ¿Sabe qué sucedió el próximo domingo? Estaban en la iglesia. Yo no les dije nada. Ellos sabían que yo era pastor de jóvenes. Yo no les dije nada. ¿Saben por qué? Porque ellos ya habían escuchado mucho. Faltaba que ellos vieran la diferencia entre una persona religiosa, legalista, y una persona que ama a Dios y que los amó a ellos. No les voy a decir que fuimos grandes amigos, porque no es cierto. Pero por lo menos ellos vieron el testimonio de una persona que les compartió de Cristo y que les dio una palabra de Dios. Sí, después, uno de ellos, yo me acuerdo que después de que él fue a la iglesia y yo me estaba cortando el cabello, me puse en riesgo porque él me estaba cortando el cabello y él empezó a decir: no, yo no creo en la Biblia por esto y esto y esto. Él ya había ido a la iglesia. Entonces, y me estaba cortando el cabello. Él pudo haberse vengado de mí y mandado trasquilado a la casa. Él tenía el poder para hacerlo. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo, porque la palabra de Dios esto y esto y esto y esto y esto. Y estaba enojado, él estaba enojado. Me cortó bien el cabello y no me cobró. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Háblala, háblala. ¿Saben? Dios está levantando a ti y a mí. No, yo no estoy hablando de una nueva generación, no. Yo estoy hablando de una generación de cristianos, de hijos de Dios, que entienden y que reciben y que escuchan la palabra de Dios, y que cuando están en una fiesta, en el Walmart, platicando con los hijos, mirando la televisión, reciben una palabra y empiezan a decírsela a las personas. Imagínate, estás viendo la televisión con tu hijo, con tu hija, aquel que no ha querido recibir a Jesucristo en su corazón, y de repente sientes en tu corazón y en tu mente que el Señor te dice: dile, ordénale que se arrepienta. Entonces imagínate, esa persona apenas va a gritar gol y tú dices: arrepiéntete. ¿Sabes qué impacto va a tener cuando Dios te dice eso? Que hables con autoridad esa palabra. Cada hijo de Dios, vuelvo a repetir, tiene un mensaje para bendecir a alguien más. Y el mundo necesita una palabra de vida, la palabra que lo levante, que le dé ánimo para continuar. En Isaías, regresando al capítulo de Isaías 40, y me gustaría que lo leyeran, que lo analizaran, que lo estudiaran. Dice en versículo 9, Isaías 49, Dios le dijo a Isaías: súbete a una montaña y anuncia esta buena noticia a los habitantes de Jerusalén. No tengas miedo, grita con todas tus fuerzas y di a la ciudad de Judá: aquí viene nuestro Dios.
Israel estaba pasando por una situación muy difícil. La gente está pasando por situaciones difíciles. Y ahora imagínate que Dios te dice, dile que aquí estoy. Dile que estoy aquí, que Dios está a punto de hablarle. Y a veces nos da miedo decir, aquí viene Dios. Ahora, Dios está presente. Escúchenlo bien, hermanos. Dios está presente. Él conoce tus debilidades. Él conoce tus fracasos. Él conoce tus deseos, tus sueños. Él conoce también los planes de Él. Él conoce todas tus frustraciones, tus enfermedades. No hay nada oculto delante de Dios. Pero ¿qué sucede cuando alguien te dice, Dios está aquí? Dios está aquí. Y cuando tú entiendes que Dios está aquí, Dios puede cambiar todo lo que está sucediendo en tu corazón, todo lo que está sucediendo en tu cuerpo, todo lo que está sucediendo allí donde está el problema. Ahora nosotros vamos a ser enviados por el Señor en el tiempo que Él quiera, cuando Él quiera hacerlo, a llevar palabras. Y fíjense lo que dice en Proverbios 25:11. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Es decir, van a ser bonitas, van a ser refrescantes a esa persona. Ahora, Yo voy a hacer una pregunta. De aquí a unos cuantos años, ¿cómo te imaginas el panorama mundial? ¿Cómo te lo imaginas? En 5 años es diferente. ¿Va a estar mal? Y después de eso, va a estar peor. Sí, ahora, imagínate, si el pueblo de Dios está viendo un panorama oscuro para un futuro inmediato, imagínate lo que viene para el mundo. Porque muchos de nosotros pensamos que solamente los cristianos vamos a sufrir. No es lo que dice la palabra. Algunos piensan que los cristianos somos los únicos que no vamos a sufrir. Yo no creo eso. Yo creo que todos estamos en este mundo y todos vamos a sufrir estamos en el mismo barco, pero no estamos en la misma posición. Ahora, si el pueblo de Dios está viendo un panorama oscuro, la palabra que Dios le dé, miren, nada más déjenme decirle esto, la iglesia tiene la respuesta para lo que viene. Ahora, si un cristiano dice, es que no sé lo que viene, estamos fritos. Porque pues qué clase de esperanza le vamos a dar al mundo. La palabra que Dios nos dé, por eso es muy importante, hermanos, que estemos orando. Señor, danos de tu Espíritu Santo, danos de tu Espíritu Santo. Bautízanos diariamente en tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos dé necesita ser escuchada por una generación que no encontrará respuesta a lo que van a enfrentar. Isaías, versículo 29, en 40-29 dice, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Y para reconocer, hermanos, o necesitamos reconocer que muchas veces nosotros nos hemos debilitado en nuestra fe. Estamos cansados, Señor, es que yo no entiendo lo que está pasando. Me siento cansado, me siento débil, me siento confundido. Versículo 30 dice, los jóvenes se cansan por más fuerte que sean. Verso 31, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Dios siempre
no de vez en cuando, siempre tendrán nuevas fuerzas. Ahora, yo quiero que analicemos esa palabra confiar, porque la versión Reina Valera, la que tenemos de 1960, dice que los que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová. Es cuando tú estás sentado en tal vez, por ejemplo, hemos ido al aeropuerto, hemos ido a Dallas o a Houston a esperar. En este caso, cuando vino mi hermana, ahí estábamos sentados esperando. Si alguien nos hubiera visto allí, nos hubieran preguntado, ¿qué estás esperando? Yo estoy esperando a mi hermana, a que se apareciera. Estuvimos ahí por muchas horas. Se abrían las puertas y se cerraban las puertas y mi hermana no aparecía. Se volvían a abrir y se volvían a cerrar. Se volvían a abrir, se volvían a cerrar. Por mucho tiempo yo le dije a Nisi, a ver, vamos a contar 50 personas. Las 50, ¿crees que venga tu tía Leti? Y dice, yo creo que más. Ok, vamos a contarla. Y salieron más de 100 y todavía no. Ahora, fíjense, estábamos esperando a mi hermana. Estábamos Keila, estaba Nisi, estaba la niña y estaba yo. ¿Saben quién se quedó hasta el final? Yo. Los que esperan. Los que esperan. Y es que muchas personas no esperan. O sea, mucha gente sabe que va a venir el Señor, pero no lo espera. Es diferente. Ay, cuando quiera el Señor. No. Yo no creo. Yo creo que el Señor no va a venir hasta que la iglesia empiece a clamar, ven Señor Jesús. Y yo no creo que nosotros estemos haciendo eso. Sí, una que otra iglesia lo estará diciendo, pero no mucha gente. Es más, si no esperamos la venida del Señor mientras estamos adorando, es decir, que Dios se presente, que Dios se manifieste, ¿sí? Porque mucha gente nada más canta, pero no adora. Y dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En esta versión, los que confían. Esa palabra, confiar, en el original es atar o amarrar. Los que se amarran a Dios. Hello. Los que se amarran a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes me acordé de una travesura que hizo mi mamá. Déjenme platicárselas. A lo mejor ya se las conté, pero dice mi mamá que cuando ellas eran niñas, se metieron a la iglesia católica. Ella y una de sus hermanas, yo creo que fue mi tía Carmen, yo creo, o mi tía Catalina, que era más o menos de la edad. Y dice que vieron a dos viejitas que cuando se hincaron llevaban botas, de esas botas con agujetas, y las amarraron las agujetas, una agujeta de una viejita y de las botas de una viejita y de la otra, y las amarraron. Obviamente mi mamá y mi tía se fueron de allí antes de que las viejitas se pararan. Ahora, imagínense qué sucedió. Imagínense qué sucedió. O sea, cuando tú te atas a alguien, cuando tú te amarras a alguien, donde va esa persona vas tú. Los que se atan al Señor, dice aquí, siempre tendrán nuevas fuerzas. Pero no es nada más amarrarse un tantito y ya. De hecho, esta palabra también dice aguardar, confiar, esperar, juntarse. Y es decir, cuando esta palabra significa que te amarras, pero no nada más es un amarre, sino son varios amarres.
Mucha gente dice, me voy a tomar de la mano del Señor. Tú no puedes hacer eso. El Señor es el que te va a agarrar, pero tienes que pedírselo al Señor. Cada mañana, Señor, ayúdame. Cada noche, ayúdame, porque muchos ya no despertaron hoy. Entonces, miren, confiar, y nosotros queremos confiar, pero uno de los capítulos y versículos más famosos en la Biblia encierra un proceso de tiempo, un proceso y un periodo de espera. ¿Sí? A nosotros nos encantan muchos versículos, pero este en especial encierra un proceso de, ahorita lo vamos a ver, un periodo de espera que no muchos pueden entender. Jeremías capítulo 29, verso 4. Dice, yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. Dios les está hablando a todos aquellos que Dios llevó a Babilonia. ¿Sí? La palabra Babilonia significa confusión. Ahora imagínate, para los que conocen esta historia, dice, yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. ¿En calidad de qué iban? De cautiverio. Ellos iban cautivos. ¿Sí? Es decir, iban prisioneros. Ahora imagínate, tú y yo estamos prisioneros. ¿Sí? Imagínate, por favor. El cautiverio es un periodo de tiempo de aislamiento, ¿sí? De falta de libertad, obviamente, de soledad, de abandono, de carencias. ¿Tú crees que si te enfermas, tú crees que el carcelero te va a decir, se va a preocupar? No. Entonces, Dios les empieza a hablar a estos que fueron llevados cautivos. Y Dios nos habla también a nosotros. Versículo 5. Fíjense lo que Dios les dice. Ya que están allí, imagínate que Dios te dice, o que alguien te diga, no, yo reprendo en el nombre de Jesús, yo declaro, yo decreto que vas a ser libre. Y fíjense lo que dice Dios. Ya que están allí, aprovechando, construyan casas. Señor, dame libertad. Mira, ya que estás ahí, vas a construir casas y vive en ellas. Como que la voluntad de Dios es diferente, ¿no? A la nuestra. Nosotros queremos libertad. Pues ya que están en Babilonia, construyan casas, vivan en ellas, cultiven sus granjas. ¿Cuánto tiempo se necesita para cultivar y sacar frutos? ¿Cuánto tiempo? Depende de lo que sembraste. Pero vamos a pensar una calabaza. Ya sembraste una calabaza, no sé si te gusta, ¿no? 3 meses, lleva tiempo. ¿Qué fruto será el más rápido? Ajá. ¿El chile? ¿Cuánto tiempo? 3 semanas, 4. Sí, porque yo tengo chiles que nomás no. Sí, vamos a suponer 3 meses. Pero es mucho tiempo. Cuando estás en cautiverio, imagínate que te diga el doctor, en 3 meses, ahí les va. Vas al doctor porque te sientes mal, ¿sí? O le hablas por teléfono, yo quiero una cita. Y aquí en Estados Unidos te dicen, véngase dentro de 3 meses. No, pues en 3 meses, ¿para qué voy? ¿No? Hasta agosto. Imagínate. Entonces, imagínate.
Y hay muchos que ni se presentan. Sí, exacto. Entonces, le está diciendo a ellos, cásense, tengan hijos. No dejen que su población disminuya. Aquí habla ya de un periodo más grande. 9 meses. Bueno, más el casamiento, 10 meses. Porque al mes se casaron. Tal vez. Y dice, asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Ay, caray. ¿Está hablando de nietos? Están hablando, imagínate, por lo menos 20 años, 21 años, para esperar. Estás en Babilonia, estás en un periodo de confusión y Dios te dice, aguántate, ahí estás, y ahí estás bien. Y tú dices, y yo digo, no es justo, Dios, yo quiero salir de aquí. Hello. Yo declaro, yo decreto en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, no, aguántate. Mira, Dios dice, o te acoplas o te amargas en el proceso, pero no te voy a sacar. Por lo menos es lo que estamos como visualizando, ¿no? Y el primer consejo es, deja de quejarte y enfócate en vivir lo mejor que puedas. Ouch. Salario. Como hoy en día. Y miren, versículo 7 dice, además, trabajen para que prospere la ciudad. Eso es como una grosería, ¿no? Señor, estás viendo la tempestad y no te hincas. Trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia. ¿Cuál es tu Babilonia hoy? ¿Cuál es tu Babilonia hoy? Si podemos visualizarla, ¿cuál es tu problema hoy? ¿Enfermedad? ¿Soledad? ¿Rechazo? ¿Trabajo? ¿Estudios? ¿Dinero? ¿Cuál es tu Babilonia hoy? Trabaja para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Miren, ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, nosotros estuvimos orando por mucho tiempo para irnos de aquí. Es más, desde antes de que nuestras hijas se casaran, nosotros queríamos irnos de aquí. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo. Ustedes no han tenido problemas con la migración. Nosotros no queríamos tener problemas con la migración. Un día yo me acuerdo que íbamos, Gloria, Areli, Keila también, llegamos allí a la universidad y ese día, mientras nuestras hijas estaban haciendo algún examen, no sé qué estaban haciendo ahí, me llama un pastor amigo mío y me dice, David, ¿dónde estás? Nosotros vivíamos en Lindell, ¿no? y fuimos a Tyler a dejar a mis hijas ahí a la universidad. Y me dice este amigo por teléfono, David, no vengas a Tyler, la migra anda bien cerca y anda pescando a todos. Y nosotros sin papeles. Y yo le dije, demasiado tarde. Aquí estamos. ¿Ustedes no creen que nosotros, nosotros nos sentíamos tan perseguidos? Nunca vimos la migración aquí en Texas. Nunca la vimos, gracias a Dios. Pero siempre estaba el temor. Y ahora, un día, hermanos, se corrió el rumor de que iba a llegar la migración a Lindell, donde nosotros vivíamos, y un americano
nos dijo, ¿sabes qué? Vénganse aquí a mi casa. Y la migra no entra aquí sobre mi cadáver. No va a entrar. Un gringo nos dijo eso. Y estuvimos 3 días ahí en su casa. Gracias a Dios no los volvimos locos o no nos volvimos locos nosotros. Pero 3 días ahí. Entonces nos sentíamos como refugiados. Pedir bendición para ese estado de confusión, pedir bendición para mi Babilonia, ¿sí? Dice, porque cuando la ciudad prospere, tú vas a prosperar. Nosotros queríamos irnos a México, precisamente por la situación que estábamos pasando. Y Dios nos dice, oren por Lindell, oren por Tyler, oren por el de Texas, oren. Señor, pero no va a pasar nada, oren, porque en su bendición ustedes van a recibir bendición. Hace unos cuantos años, antes de ser legales, nosotros nos vinimos para acá, para Jacksonville, y Estela, mi esposa y yo, un miércoles de oración, estábamos llorando, Señor, ya queremos irnos de aquí. Porque también Estela está en la misma situación. Ya no aguantamos. Y mira, la gente no está asistiendo a la iglesia. Cuando no asiste la gente a la iglesia, ¿para qué estar una iglesia abierta? ¿No? Y ya, o sea, en nuestra mente teníamos las maletas preparadas. Y miren dónde estamos ahora. Porque en la bendición que tú pidas para tu ciudad, Dios te va a bendecir. Donde estás pasando por una situación en tu trabajo, ora por tu trabajo. Señor, tú prometiste bendecirme. En cualquier situación que te encuentres, Señor, tú prometiste bendecirme. El que se ata al Señor siempre va a recibir bendición. No importa dónde estemos. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y cuando estás atado, no se te va a olvidar que estás atado, porque cuando Dios se mueve, tú te mueves con Él. ¿Hello? Ahora, si tú te fijas en Génesis, cuando se relata la historia de José, dice que Dios lo prosperó en la cárcel. ¿Cómo es posible? O sea, ¿para qué quieres bendición en la cárcel? Y uno dice, ¿no quieres bendición en la cárcel? Porque si no quieres bendición, tienes maldición en la cárcel. Y es peor todavía. Ajá. Entre el 34 y el 37 de Génesis, ahí está. Entonces, esa es la situación. O sea, Dios prosperaba a José en la cárcel. Versículo 8 dice, no se dejen engañar por estos profetas y adivinos que andan entre ustedes y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. Porque algunos profetas decían, no, el Señor nos va a liberar. Y el Señor le dijo, no crean eso. Yo permití que ustedes fueran traídos a Babilonia con un propósito. Versículo 10 dice, ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. 70 años en Babilonia. 70 años en, ¿qué significa Babilonia? Confusión. Yo reprendo
ustedes van a vivir ahí unos 70 años. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Ese es el proceso que nosotros no queremos. Es que es demasiado tiempo. Pero Dios dice, yo te voy a bendecir allí. Miren, yo creo que nosotros somos los más bendecidos en cualquier época del año. En cualquier época de enfermedad somos los más bendecidos. En cualquier época de economía que se está cayendo, somos los más bendecidos. ¿Por qué? Porque nuestra economía no depende de un gobierno de la tierra, sino de Dios. Entonces dice, cuando se cumple ese tiempo les prometo que los haré volver a Jerusalén. Entonces no pelees queriendo salir antes de tiempo de donde Dios te ha puesto. No pelees. Está bien, Señor. Vamos a gozar. Ahora, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta que perdimos la bendición que Dios tenía para nosotros porque salimos antes de tiempo? Y se me hubiera quedado. Si me hubiera quedado. ¿Cuántos de ustedes se arrepienten de no haberse quedado en un cierto lugar? Si me hubiera quedado. Miren, si yo no me hubiera convertido al Señor, yo estaría muerto. En principio, yo estaría muerto. Más de una vez. Cuando Dios me llamó al ministerio, no al cementerio. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo acababa de meter mis papeles, todos mis documentos a la Universidad de Guadalajara porque yo quería ser un profesor de instrumentos. Pero no le hubiera servido al Señor. Yo decía que sí, porque ya era cristiano, gracias a Dios. Esa fue mi mentalidad. No, pues yo me voy a preparar para el Señor. Y de repente me llega una noticia, David, necesitamos a alguien que nos ayude así, así, así. Me fui a la Ciudad de México a servir al Señor. No sé leer música, pero no me ha impedido servir al Señor. Entonces, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta que perdimos la bendición que Dios tenía para nosotros porque salimos antes de tiempo? Hay una historia muy interesante y eso me lo platicó la hija de esta familia. Resulta que ella era una niña cuando ellos tenían un terreno muy grande y dentro del terreno muy grande había una casa abandonada, ya ruinas. Entonces al papá de esta niña se le ocurrió, dice, ¿sabes qué? Voy a contratar a unos albañiles para que tiren allí, que levanten una casa, ¿no? Entonces van a tirar cierta parte, lo que consideren bueno, pues lo van a dejar, pero allí vamos a construir una casa. ¿Ok? Entonces resulta que ellos las malas lenguas, habían dicho que allí en esa finca había un tesoro escondido. ¿Sí? Que había oro o unas monedas ahí escondidas. Entonces resulta que, bueno, llevan a los albañiles en el primer tiempo ya saben, ellos entraban a las 8 de la mañana, como a las 10 de la mañana, los albañiles salen y la mamá de esta niña le dice, ¿a dónde van? Dice, no, es que fíjese que no almorzamos, entonces ya necesitamos almorzar. Ok. Nunca más regresaron los albañiles. Dejaron las herramientas allí. ¿Qué creen que pasó? Encontraron el tesoro. ¿Qué hubiera pasado si estas personas, si esta familia
hubiera dicho, ¿sabes qué? Se oye que hay un tesoro, vamos a buscarlo, ¿no? Voy a tener que empezar a buscar en ciertos rincones aquí. Pues aunque sea pelón ahí. Detector de metales, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Si ustedes saben o alguien les ha dicho, a mí se me hace que hay, búsquenlo. No, nomás a mis borregos y mis gallinas, ¿verdad? Pero, por si las dudas, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si te hubieras casado con la otra persona? Yo digo, gracias a Dios que no me casé con la otra. Pero aquella sí está arrepentida. Entonces, ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta que perdimos la bendición que Dios tenía para nosotros porque salimos antes de tiempo? Estamos en el 10. ¿Qué sigue? El 11, ¿verdad? Según mis cálculos. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿En dónde? En Babilonia. En Babilonia. Allí, en medio de la confusión, en medio del problema, dice, yo sé los planes para contigo. No son para mal, sino para tu bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Wow. ¿Verdad que ese versículo es muy famoso, pero no lo hemos visto de esta manera? En medio de la confusión, Dios te va a bendecir. En medio de la enfermedad, Dios te va a bendecir. En medio de las malas noticias, Dios te va a bendecir. En medio de las carencias, Dios te va a bendecir. En medio del dolor, Dios te va a bendecir. En medio de todo, Dios te va a bendecir. ¿Sabes por qué? Porque aparte que Dios está sobre nosotros, junto a nosotros, está en nosotros. Dice versículo 12, cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Señor, sácanos. No. Porque es un proceso. Y muchos de nosotros necesitamos ese proceso para aprender paciencia, para aprender fe, para aprender mansedumbre o humildad, para aprender que necesitamos de Dios. Entonces no nada más es, te aviento y hazle como que, no, Dios prometió bendecirnos. Y Dios prometió también escucharnos. Cuando ustedes me piden algo en oración, yo los escucharé. Y a veces necesitamos renunciar a lo que deseamos y empezar a pedir otras opciones. Señor, si tú no quieres esto, entonces dame algo o guíame tú, Señor. Porque ya vi que eso no se da. Entonces dime qué esperar. ¿Me siguen? Versículo 13 dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Mira, asegúrate de que tu corazón esté lleno de agradecimiento antes de volver a pedir. Porque hay muchas personas que nomás están pide. Pero nunca es gracias a Dios. Por eso tenemos este tiempo de testimonios, para decir gracias a Dios por lo que sucedió. El miércoles que estábamos orando, no sé si ustedes se acuerdan de la oración de Keila. Ahí les va.
Ella estuvo hablando acerca del clima. El Señor está haciendo mucha calor. Y al siguiente día, yo no sé ustedes, pero yo sí lo noté. Por lo menos aquí, yo puedo darle gracias a Dios, porque ese día, a pesar de ser las 3 de la tarde, yo estaba afuera cortando el césped. ¿Ustedes creen que yo hubiera cortado el pasto con un tremendo calorón como antes? No. Pero estaba, ¿sabe qué? El vientecito estaba llegando fresco. No frío, por supuesto. Yo hubiera querido ponerme una chamarra, pero no, ¿verdad? Pero estaba agradable. Por lo menos, estaba nublado. No estaba súper húmedo y pude cortar el pasto, mire, perfectamente. Obviamente sí, seguramente sudé, pero ¿Dios contesta la oración? Sí contestó. Así que si usted necesita una oración, vaya con la hermana Keila. Ajá. Sí, sí. Entonces, hermanos, Dios contesta. Pero tenemos que asegurarnos que nuestro corazón está agradecido. Dios, gracias. Ojalá que Dios nos recuerde de cada una de las cosas que Dios nos ha contestado. Señor, gracias por eso. Gracias por esta respuesta. Gracias por esta respuesta. Gracias por esta respuesta. Gracias. A veces uno dice, Señor, gracias por todo. Gracias por todo. Pero nosotros no, o sea, nuestra mente no está captando todas las cosas. O no nos damos cuenta. Dice el versículo 14, estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos. Los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén. Les juro que así lo haré. ¿Saben? Yo creo que la cautividad empieza cuando nosotros estamos pensando solamente en qué mal están las cosas. No sé si me estoy explicando. Porque cualquier problema se hace más pesado si nos quejamos. Cualquier problema se hace más pesado si nos quejamos. Miren, un día estábamos en la región una región de Guanajuato, no sé si era Salamanca, pero por ahí. Y un amigo mío, él sabía que a mí no me gustaba el pozole. Entonces, esa noche, ¿qué creen que nos dieron? Pozole. ¿Ah? Y era lo único que estaban dando. Y mi amigo se empezó a burlar de mí. ¡Ey! ¡Qué bueno! Nos van a dar pozole. A mí lo único que no me gusta es Él le está diciendo, a mí lo único que no me gusta es Y le sirven lo que no le gustaba. Y yo dije, trágueselo. Se estaba burlando de mí, ¿verdad? Pues ahora trágueselo. Y dice, no, le voy a decir al hermano, no, trágueselo. Usted se estaba burlando de mí. Y un misionero le dijo, tienes que tener estómago de misionero. Tienes que aprender a comer lo que te dan. ¿Y sí? Con asquito y todo, pero se lo tuvo que comer. Cualquier problema se nos hace más pesado si nos quejamos. Había un niño en el instituto bíblico. En el instituto bíblico no había boiler. Y en Monterrey hace frío. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Estaba frío. Y el niño, la persona que me lo contó, estaba en el baño.
Y dice que escuchó decir al niño: Señor, que cuando yo entre a la regadera, que esté calientita el agua. Y dice, ya nada más escuché, ¡ah! Dice, no sé si estaba muy caliente o no. Mientras más nos quejamos, más pesadas se nos hacen las cosas. Ahora, todo puede cambiar cuando dejas de ver las cosas como son y las comienzas a ver desde otra perspectiva. Ahí en Tehuacán, mi hermana conoce esa casa con el pastor Poncho. No tenían boiler también. Y hermanos, cada mañana y cada tarde, porque ahí yo tenía que bañarme por lo menos 2 veces al día, y yo siempre le sacateaba al agua fría, hermanos. Dios conoce mi cuerpo, y cada vez, y me acordaba del niño, ¿verdad? ¡Ah! Yo supe por ahí que Luis Miguel mantenía su figura porque siempre se bañaba con agua fría. Y dije, bueno, pues por lo menos vamos a adelgazar. No sé si fue cierto, pero evidentemente no adelgacé demasiado. Y ya cuando yo me vine de allá de Puebla, yo le decía al pastor Poncho, yo, por favor, apaguen el boiler, no se les olvide. Boiler que no tenían. ¿verdad? Entonces, todo puede cambiar cuando dejamos de ver las cosas como son y las comenzamos a ver desde otra perspectiva. Fíjense lo que dice 1 Pedro 1:11, dice, antes de que Cristo viniera al mundo, su Espíritu les enseñaba a los profetas lo que Él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Y nosotros nos enfocamos en el sufrimiento de Cristo, pero no nos enfocamos en todo lo hermoso que después vino. Hello. Y muchas veces nosotros venimos arrastrando esa mentalidad de todo lo malo que sufrimos. ¿Y ahora qué tienes? Gloria a Dios por lo que tenemos. ¡Qué bendición! Sufrimos, sí es cierto, pero ahora sufrimos menos de lo que sufrimos antes. Gracias a Dios. Yo siempre he dicho esto, hermanos. Nosotros mi hermana y yo somos millonarios en comparación a lo que teníamos. Entonces dice que los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Y esto nos hace pensar en que tenemos que descubrir lo que Dios tiene para nosotros, porque es algo grande, es algo poderoso. Yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos empezar una vez más. Señor, por favor, muéstrame el panorama, no como el mundo va a estar, sino como la iglesia va a estar. Porque la iglesia tendrá que salir de este mundo como una iglesia gloriosa. Nadie puede alegrarse por el sufrimiento, pero dejemos de enfocarnos en eso. Tenemos que enfocarnos en lo que viene, porque nada es para siempre, ni siquiera la muerte es para siempre. Ahí no termina. Y mucha gente antes le tenía miedo a la muerte. Mucha gente hoy le tiene miedo a la muerte. Pero tú y yo que conocemos a Jesucristo no podemos temerle a la muerte. A mí me encantó este testimonio que nos compartía mi hermana cuando estábamos en la casa de Ranferi, cuando mi hermana, yo le dije, pues llama a la hermana para que, porque andaban buscando a un pastor. Y llámala. Y ella se pudo comunicar con su hija y le preguntamos a su hija si la hermana estaba consciente, y dice, sí está consciente. Y yo empecé a orar por ella.
Yo no sabía que no iba a despertar. El Espíritu Santo me puso, dije, no, ya se fue, ya se va, ya se va. Yo no se lo compartí a mi hermana, pero dije, Señor, gracias. Porque Dios nos usa a distancia. Porque nosotros esperamos, bueno, la visita de un pastor, no sé si fueron o no fueron. El asunto es que hubo alguien, ahí en los planes de Dios, hubo alguien que Dios usó, que la paz de Dios, dice la palabra de Dios, la paz de Dios gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la hermana ya no despertó. Ese día yo le estaba comentando a mi hermana que hace muchos años había un señor que no se podía dormir. No se podía dormir. Estaba en el hospital, su hermana me llevó y me dice, pastor, yo quiero que vaya a orar por mi hermano, pero no puede dormirse. Dije, se me hace muy raro. Se me hace muy raro que no puedan dormir. Digo, por días no se podía dormir. Hermanos, yo empecé a orar y antes de que dijera amén ya estaba roncando. Gloria a Dios por eso, porque la gloria es para el Señor. Y algo así sucedió entonces con esta hermana. Gloria a Dios porque entonces, hermanos, Dios nos quiere usar a todos, no nada más a mí, porque tú eres pastor, porque tú conoces mucho de Biblia. Ustedes creen que sé mucho de Biblia, pero no es cierto. Me falta muchísimo para conocer de la palabra de Dios. Yo de repente escucho a pastores, digo, wow, este cuate conoce. Pero aún hay más pastores que conocen mucho más. Y déjenme decirle, y hay cristianos que conocen mucho más que pastores. ¿Sí? Y hay gente que a pesar de que conoce la palabra de Dios, no se comporta como cristiano. También los hay. ¿Verdad? Entonces, pero Dios nos quiere usar a nosotros así. Dios nos quiere usar. Solamente hay que dejarse usar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás poniendo en su corazón, animándonos, Señor, a servirte, animándonos a ser tus instrumentos donde quiera que nosotros andemos. Padre, nosotros queremos escuchar tu voz, queremos amarte y Señor, queremos que la gente también te ame. Solamente guíanos, Dios, a aquellos que ya están preparados para escuchar tu voz. Llévanos a ellos, Señor. Tráelos a ellos, Padre, también, para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.